Eso es Ecuador. Y para el mundo entero, mi bandita, Banda 24 de Mayo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Vamos a bailarlo bien bonito y con mucha alegría. ¡Venga! Empecé simplemente primero tirando. Yo pensaba que era un deporte solamente para mujeres, pero en el momento que lo probé descubrí que realmente es un deporte duro. Hay que tener mucha cabeza, mente fría, y la verdad que es un deporte que me gusta muchísimo practicarlo. A ver, dándose las vueltitas, por favor. Virando, virando ahí. Venga, mire, mire, mire. Sí, sí. Actualmente es muy difícil ser mujer y con el tiempo nos hemos estado intentando introducir dentro de este deporte, intentando competir con hombres que sabemos que son mejores que nosotros. Pero sí, actualmente ya podemos decir que hay casi igualdad total. Para mí significa muchísimo, dado que no hay muchas personas, muchos hombres que le tomen en consideración para jugar un premio tan grande. En el Auxí, Guamonte, Licán, San Luis, lo bailan pero bien bonito. ¡Hey, hey, 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 hey! Lo más importante es lo que finalizamos con el voleibol. Es demasiado importante para el grupo ecuatoriano porque todos estamos con este deporte a nivel nacional. Llevamos desde niños practicando esto, he jugado ligas nacionales de voleibol playa. Llegar a este nivel con ellos es un encanto. Siempre buscamos mejorarnos cada día un poco más, buscar jugadores que podamos crear, potencial, gente nueva que podemos aprovechar. Porque saliendo de aquí de Asturias hay un nivel demasiado amplio. Hay mucha gente que juega demasiado alto. Por lo cual buscamos gente nueva para poder subir el nivel, para que salgamos de aquí y demostremos el carácter y el nivel que tenemos aquí en Asturias. A ver, para terminar quiero que me ayude con las palmas arriba. Venga, las palmas arriba, venga.